Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con esta perspectiva tan importante, ¿verdad?, para nuestro caminar diario con Cristo, que estamos intentando repasar o refrescar, que tiene que ver efectivamente con la fe. Y hemos estado durante estas semanas mirando que en buen romance la fe efectivamente no es más que mirar a Cristo. La fe es continuamente mirar a Cristo. La fe no necesariamente es sacar credulidad de nosotros, sino que la fe es mirar a Cristo. Solamente cuando nosotros miramos a Cristo, miramos la obra que Él ha hecho a nuestro favor, cuando nosotros discernimos el cuerpo de Cristo, cuando discernimos la sangre de Cristo, cuando nosotros reconocemos por la revelación que nuestro Padre nos da, que el Señor Jesucristo cargó en su cuerpo voluntariamente con todos nuestros pecados, con todos nuestros males, con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros miedos, ¿verdad? Vamos a comenzar a recibir efectivamente esta fe maravillosa que no es más que una manifestación de la propia vida de Él en nosotros, ¿verdad? La credulidad que viene de parte de Dios, y por la fe vamos a comenzar a entender, ¿verdad?, en dónde estamos caminando, y vamos a comenzar a recibir también sabiduría para poder seguir y continuar efectivamente, ¿verdad?, en este caminar diario con nuestro Padre Celestial. De ahí que la Escritura nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, y también la Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. Pero el tema central, ¿no es cierto?, es que la fe efectivamente es Cristo mismo expresándose, manifestándose y viviendo en nosotros. De ahí que todo nuestro reintegro, regreso, refrescamiento de nuestra relación con el Señor siempre arranca por mirar a Jesús, porque la Escritura no es más que una revelación permanente y continua de los diferentes aspectos de Cristo. Tenemos que entender que lo que la Escritura busca definitivamente es el poder revelarnos los diferentes aspectos de Cristo. Y por eso es que la Escritura es viva y eficaz. Y en cada parte de la Escritura siempre vamos a extraer algo de Cristo. Es decir, cada vez que usted venga a la Escritura, una pregunta que nosotros deberíamos hacernos permanente y continuamente es: ¿qué de Cristo la Escritura me está mostrando aquí? ¿Por qué? Porque ese aspecto de Cristo que usted pueda captar o capturar de lo que esa parte de la Escritura le está mostrando, no es más que un aspecto de usted mismo, porque no se olvide que la Escritura nos dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, al conocer a Cristo me conozco yo mismo. Al ver a Cristo me termino viendo yo mismo por medio de la fe en lo que mi Padre dice que yo soy. Y no se olvide que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces aquí no es un tema de cómo yo me veo en la carne. Seguramente en la carne yo me puedo ver, ¿no es cierto?, o muy limitado, o en la carne me puedo ver muy inteligente y muy sabio. Pero aquí no es como me veo en la carne, ¿verdad? Aquí puedo tener yo un complejo de superioridad en la carne, en donde creo que soy mayor que todos los seres humanos sobre esta tierra, o puedo tener al contrario un complejo de inferioridad, en el cual yo creo que no soy nadie. Esos son los diferentes matices de la carne. Y claro, y en esa cadena, desde que no soy nadie hasta que soy mucho, pues están los diferentes estadios en los cuales yo también me puedo ir midiendo. Pero cuando nosotros nos vemos desde el Espíritu, ¿verdad?, realmente es cuánto de Cristo hay en mí. Y la Escritura tiene como finalidad el revelarme los diferentes aspectos de Cristo. La Escritura no tiene como finalidad el hacerme un hombre moral, o darme moralidad, o darme lecciones financieras o económicas, que las tiene, por supuesto. Pero realmente, como la Escritura y la palabra de Dios es viva y eficaz, realmente lo que nos está mostrando es más de la vida de Cristo. Y la fe tiene que ver con ver a Cristo. Cada vez que usted pierda fe, sine qua non ha dejado de ver a Cristo. Cada vez que usted sienta una relación próxima con su Padre, cada vez que usted sienta que efectivamente tiene certeza y seguridad en su corazón que nuestro Padre cumplirá con sus promesas, es porque está viendo a Cristo. Y de allí que
El gran trabajo del enemigo y de Satanás es desviar nuestra mirada de Cristo. Y ahora él tiene muchísimas opciones para poder desviar nuestra mirada de Cristo, ¿verdad? Ahora tiene él muchísimas posibilidades para desviar nuestra mirada de Cristo, poner nuestra mirada en lo más altruista, en lo más bonito, en lo más hermoso que no sea Cristo, no sirve, ¿verdad? Poner nuestra mirada en los problemas, en las luchas, en las dificultades, en nuestra escasez, que no sirve. Poner nuestra mirada en nuestros logros, en nuestras fortalezas, en nuestras riquezas, que no sirve. Poner nuestra mirada en nuestras estrategias, que no sirve nada. Lo que sirve es poner ahora, como nuevas criaturas que somos, la mirada en quien suple todas las cosas. De hecho, la Escritura dice que hasta que Cristo sea el todo y en todos. Es decir, Cristo se tiene que convertir en el todo tuyo, en el todo, en toda necesidad espiritual, en toda necesidad del alma, en toda necesidad del cuerpo, en toda necesidad externa física, ¿verdad? Cristo tiene que ser la respuesta, y lo es, sino que en nuestra ignorancia espiritual, aún nosotros todavía somos capaces de dividir las cosas que necesitamos de Cristo, pero realmente todas nuestras necesidades, toda nuestra carencia no es más que la falta de Cristo todavía en cada uno de nosotros, o la falta de algún aspecto de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, la semana pasada habíamos visto que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, que estamos sacando nuestras charlas, en Hebreos 12:2, la Escritura nos dice, puestos los ojos en Jesús. Mira, siempre, puestos los ojos en Jesús. Miren que venimos viendo justamente lo que llamamos esta gran galería de la fe. Esta es una vitrina de la fe, ¿verdad? En el capítulo 12 usted va a encontrar todos los nombres de las personas que efectivamente por la fe alcanzaron buen testimonio. Y esto es muy importante, ¿no? Alcanzaron buen testimonio es que alcanzaron efectivamente, ¿verdad?, las buenas cosas, las buenas promesas, el buen testimonio de Dios para nosotros. Alcanzaron todas las buenas cosas que Dios tiene preparada para ti y para mí. Es decir, alcanzaron el buen testimonio de Dios. A veces nosotros creemos que, y en el argot religioso, nosotros le damos mucho énfasis al buen testimonio para que las demás personas se conviertan a Cristo. Mira, Dios no necesita que nosotros finjamos la fe, porque tampoco la gente necesita que nosotros finjamos la fe. Es decir, si mis buenas obras o mi buena conducta o mi buen testimonio son, ¿verdad?, el esfuerzo y el trabajo de mi buen viejo hombre, no van a generar ningún impacto duradero en el corazón de las personas. Pero si mi actuar y mi caminar son el fruto de la expresión, de la manifestación de la vida de Cristo en mi vida, eso sí que va a efectivamente causar fuerza, porque no soy yo, sino es Cristo en mí, continuando el ministerio que Él arrancó cuando estuvo en la carne en la tierra, sino que ahora lo está haciendo a través de cada uno de nosotros. Y de ahí que nuestro enfoque y nuestra mirada tiene que estar puesta permanentemente en Cristo. Cosa difícil, hermanos, tratar de mantener la mirada en Cristo, pero justamente el Señor nos lo muestra, porque por el Espíritu lo podemos hacer todos los días para que no perdamos la perspectiva y para que esta fe de Cristo sea una realidad permanente y continuamente en nuestra vida. Así que Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fíjate, después de haber dado un número grandísimo de personajes que alcanzaron buen testimonio, que alcanzaron las buenas promesas de Dios por medio de la fe, por medio del Cristo que estaba en ellos, así también hoy nosotros, por medio del Cristo que está en nosotros, somos capaces de poder alcanzar las buenas promesas de nuestro Padre para ti y para mí, ¿no es cierto? Sin embargo, ni siquiera nuestra mirada tiene que estar puesta en ellos, sino que la Escritura concluye, puestos los ojos en Jesús solamente, porque Él es el autor y el consumador de la fe, nos dice la Escritura, fíjate, Él es el autor de la fe, Cristo es el autor de la fe. La Escritura nos dice que la fe nos viene por el oír, entonces la fe nos viene por el oír a Cristo, porque Cristo es el autor de la fe. Cristo no solamente es el que hace que la fe pueda crecer en nosotros, sino que Él hace que esa fe consiga
¿verdad? Lo que nuestro Padre nos ha prometido, nos ha legado, ¿verdad? Nos ha dado como herencia eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, sobre esto queremos seguir conversando el día de hoy y quisiera que vayamos nosotros al libro de Deuteronomio 21:5, en donde aquí en el Antiguo Testamento vamos a poder encontrar, hermanos, una analogía cómo nuestro Padre muchas veces permite en nuestra vida el que, a pesar de que Él nos ha dado todo para que ya no tengamos que vivir escasez, hambre, desnudez, enfermedad, cómo Él, ¿verdad?, da paso, si queremos, no necesariamente es el causante, porque el mal ya está en este mundo. Es decir, ¿cuántas cosas, imagínese usted, nosotros podemos testificar a favor de nuestro Padre, que nuestro Padre, si no hubiese intervenido en alguna cosa específica en nuestra vida, la verdad que ya no la contaríamos, no estuviésemos aquí. Ahora, ¿cuántas cosas nuestro Padre ha hecho a nuestro favor que ni siquiera nosotros somos conscientes de que las ha hecho? Es decir, ¿cuántos males nuestro Padre nos ha evitado? ¿Cuánto dolor nuestro Padre nos ha evitado? ¿Cuánto sufrimiento nuestro Padre nos ha evitado? ¿Cuánta enfermedad nuestro Padre nos ha evitado? ¿Y cuánta circunstancia de desazón y de dolor nuestro Padre nos ha evitado que nosotros simple y sencillamente no somos conscientes, ¿verdad? Sino que Él nos ha estado preservando para llevarnos justamente a Cristo y para que podamos obtener absolutamente su salvación. Entonces, nosotros en el pueblo de Israel vemos mucho de lo que somos ahora en nuestra propia carne y en nuestro caminar cristiano, en donde todavía los seres humanos, y específicamente los cristianos, justamente porque somos inmaduros aún en el conocimiento de nuestro Padre, somos niños, de alguna manera, ¿verdad?, nos enfocamos mal, ¿verdad? Y cómo nuestro Padre efectivamente nos reenfoca para que podamos obtener finalmente todo el bien que Él ha determinado para ti y para mí en Cristo Jesús. Mira, en Números 21:5 dice lo siguiente: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Le decía a este pueblo. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hasta ahí, ¿verdad?, lo que nos muestra aquí la Escritura. Pero bueno, la primera parte del tema, ¿no es cierto?, es que el pueblo efectivamente hablando permanentemente contra lo que no tiene, contra lo que al menos, ¿verdad?, no que no tiene, sino que ya no quiere tener lo que tenía, sino que ahora quiere más. Aquí el pueblo dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es decir, quejándose normalmente por la situación que están viviendo, quejándose por las dificultades, por las luchas, por la enfermedad, por la escasez, por la falta de trabajo, por la falta de pan, por la falta de agua. Que esto es lo que generalmente, ¿verdad?, nosotros vivimos. ¿Por qué normalmente nos quejamos de todas aquellas cosas? Porque nuestra mirada, obviamente, ¿verdad?, está puesta sobre todas aquellas cosas que hoy nosotros creemos que son realmente lo más importante para nosotros. El apóstol Pablo, respecto de todas las cosas que él creía que tenían valor, hizo la siguiente declaración: porque todo lo que antes para mí tenía valor, todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura.
todas las cosas que para mí tenían valor. Es decir, todas las cosas que para ti tienen valor son aquellas cosas que normalmente yo las pongo delante de Dios o delante de las personas o delante de mí mismo y las defiendo a rajatabla porque son cosas que efectivamente para mí tienen valor. Pero el apóstol Pablo dice, porque todo lo que antes para mí tenía valor, es decir, todo lo que tenga valor que no sea Cristo, ¿no es cierto?, realmente es basura, realmente no tiene valor. Realmente es insignificante y es estiércol, porque eso es lo que normalmente traduce la escritura como basura, ¿verdad? Es estiércol, ¿verdad? En relación efectivamente a lo que Cristo es. Entonces, el bien de Cristo en nosotros evidentemente es mucho más grande y mucho más alto que cualquier necesidad que en este momento tú puedas estar experimentando. Pero como todavía para nosotros esas cosas son las importantes, y ojo con esto, porque muchas cosas de esas cosas son las que nos permiten relacionarnos con Dios. Es decir, nosotros llegamos a Dios y nosotros llegamos a nuestro Padre, no necesariamente porque estemos interesados en Él, sino porque estamos interesados en que Él efectivamente nos ayude a conseguir aquellas cosas en las cuales verdaderamente nosotros tenemos interés. De allí que cuando aquellas cosas de alguna manera no las encontramos, no salen o no se van dando como nosotros queremos, comenzamos a perder nuestro interés en Dios. Digamos que comenzamos a perder nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros no obtenemos aquello que verdaderamente amamos y queremos, entonces ya evidentemente Dios en sí mismo no juega ningún rol y ningún papel. Si es que no es Él el que efectivamente sea más importante que todas aquellas cosas que para nosotros tienen valor. Y el trabajo de nuestro Padre va a ser el que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que lo más valioso que usted y yo tenemos en nuestro espíritu es la vida preciosa de Jesucristo. Esa vida que incluye la salvación, la liberación, la provisión, la sanación, ¿verdad?, de cualquier situación o circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Es decir, en la vida de Cristo, nuestro Padre nos ha dado juntamente con Él todas las demás cosas. Ahora, esta es una lección que es fácil leerla, pero efectivamente nosotros tenemos que aprenderla. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, ¿verdad?, estuvo permanente y continuamente experimentando la salvación de Dios. El Señor permitía en ciertos momentos, ¿verdad?, periodos de escasez. Venía la necesidad del pueblo, generalmente detrás de esa necesidad venía una queja del pueblo de por qué estaban padeciendo aquello, e inmediatamente después de la queja venía la bendición de Dios. Recibía el pueblo todo aquello que había de alguna manera estado buscando, pasaba un poquito más de tiempo, venía algún otro tipo de escasez, otra vez venía la queja del pueblo contra Dios, contra Moisés, otra vez venía la provisión de Dios, el pueblo se saciaba, pasaba un poquito de tiempo, venía algún otro pequeño inconveniente, alguna otra necesidad, el pueblo comenzaba a quejarse otra vez contra Dios, se quejaban contra Moisés, Dios volvía efectivamente a proveer al pueblo por sus necesidades, ellos recibían los beneficios de esas necesidades, estaban por un tiempo gozosos y agradecidos con Dios, otra vez venía el tiempo en el que había necesidad y efectivamente este círculo vicioso de falta de fe y de incredulidad hacía que definitivamente el pueblo no aprenda. ¿Cuál era la idea central? La idea central aquí es que el Señor estaba enseñando que Él es el proveedor de todas las necesidades del pueblo. Él es el que provee todas las necesidades de los hombres. Él es el que provee todas nuestras necesidades. Y la enseñanza es, mírame a mí, confía en mí, porque yo estoy, ¿verdad?, consciente de tu necesidad, ¿verdad?,
y lo que estoy haciendo es que tú estés consciente de mi provisión. El Señor quiere que nosotros lleguemos a una conciencia clara y plena de que Él proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es la lección. ¿Sí? Él estuvo permanentemente proveyendo a su pueblo, pero también permitía episodios de escasez, de dificultad, de lucha, de enfermedad. ¿Para qué? Para que nuevamente ellos pongan su mirada en Cristo Jesús. Ahora, el pueblo no entendía esta parte. Y nosotros no entendemos esta parte. Nosotros no entendemos generalmente todo esto que efectivamente nuestro Padre nos quiere enseñar. Y aquí vemos una vez más, ¿no?, que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y le dicen al Señor: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y falso, porque aquí ya habíamos llegado nosotros a un punto en donde el pueblo ya había tenido escasez de agua. El Señor había golpeado por medio de Moisés la peña, la roca que es Cristo para nosotros, para que fluya de la roca el agua que el pueblo necesitaba para poder mitigar su sed. Ya lo habían experimentado no una, sino varias veces. En el desierto ellos habían visto con sus propios ojos cómo el Señor, por medio de Moisés, efectivamente les había a ellos dotado milagrosamente de agua. Así que siempre tuvieron agua, al punto que habían estado ya varios años en el desierto y no habían nunca muerto de sed. Pero aquí ellos dicen: nos has traído a morir porque no hay pan ni agua. Y pan el Señor les había dado con suficiencia, porque la Escritura nos muestra justamente que el Señor envió el famoso maná del cielo, un pan que solamente estaba destinado para, ¿verdad?, los ángeles, dice la Escritura, o para los hombres fuertes. Es decir, un pan divino que estaba de alguna manera destinado para un nivel de vida superior. Ese tipo de comida el Señor les dio en el desierto y ellos se saciaban todos los días, ¿verdad? Y comían todo el pueblo de Israel de ese pan que el Señor efectivamente nos daba. Y el agua y el pan, como usted y yo sabemos, es Cristo. En el libro de Juan, ¿verdad?, la Escritura nos habla claramente que Él es el agua de vida, dice el Señor Jesucristo. Y también nos dice que Él es el pan de vida. El Señor Jesucristo es el agua de vida y es el pan de vida. Entonces ahora nosotros tenemos el pan y el agua, es decir, tenemos toda la provisión de Dios para nuestra vida por medio de Jesucristo. Y fíjese, y aquí los israelitas no solamente que estaban quejándose indebidamente contra Dios, de que Dios estaba descuidado de ellos, de que Dios inclusive, ¿verdad?, no había sido lo suficiente sabio o inteligente, o habría tenido inclusive malas intenciones para sacarles al desierto y matarlos en el desierto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Es decir, nos hubiésemos quedado en Egipto, ahí estábamos mejor. Lo cual era mentira, porque ellos vivían en permanente y continuo yugo de esclavitud. Y de hecho, cuando usted va al libro de Éxodo, va a ver cómo sufría el pueblo de Israel, cómo clamaba a Dios todos los días, porque dice que el brazo del faraón era demasiado pesado sobre el pueblo israelita, y esa gente pobre no comía, esa gente no tenía que comer, esa gente estaba efectivamente sometida al abuso permanente y continuo de los egipcios. Pero resulta que ahora se quejaban en el desierto contra Dios, cuando efectivamente Dios los había sacado con poder de la mano de Faraón, cuando Dios en el desierto les había efectivamente provisto todo lo que necesitaban. Y pues no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio. Fíjese, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No es que no había pan, es que no hay el pan que yo quiero. Había un pan que efectivamente les estaba dando nuestro Padre, pero ahora resulta que ese pan que fue exquisito ante sus ojos en su momento es un pan muy liviano, ¿verdad? Y mi alma ya tiene fastidio de comer lo mismo y lo mismo.
De hecho, en otra parte se quejaban y hablaban, nos acordamos de los peroles, nos acordamos de los puerros, nos acordamos de las cebollas, nos acordamos de los ajos que nosotros comíamos en Egipto, ¿verdad? Ellos se acordaban de todo aquello que por supuesto daba deleite a su carne, pero ellos estaban ignorando que ahora en esta nueva perspectiva de relación con nuestro Padre, Dios lo que quería enseñarles a ellos es a que pongan su mirada en Él para que Él pueda seguir proveyendo el agua que ya había provisto, el pan que ya había provisto, ¿no es cierto? La carne que en algún momento ellos gritaron en su corazón que estaban fastidiados de maná del cielo y que ahora querían comer carne. Y el Señor hizo llover carne, ¿verdad?, en el desierto, y dice que efectivamente el pueblo de Israel comió carne, tanta cantidad de carne que hasta se le salía la carne por la nariz. Eso dice la propia Escritura. ¿Okay? O sea, el Señor no solamente que les dio de lo que ellos querían, sino les dio abundantemente hasta que llegaron inclusive a aborrecer la carne. Había tal abundancia de carne que ya no querían saber nada más de la carne. Entonces era un pueblo realmente fastidioso, un pueblo incansable, un pueblo que no se contentaba con nada, un pueblo que aparte no entendía lo que nuestro Padre le estaba intentando enseñar. Entonces fíjese, ¿en dónde tiene puesta la mirada el pueblo de Israel en este momento? En lo que le falta, en lo que no tiene, ¿sí? En lo que efectivamente no es. Ahí está puesta la mirada, ¿verdad? Está puesta la mirada en todo aquello que de alguna manera en ese momento le estaba haciendo falta. Ahora, eso nos pasa mucho a nosotros. Ahora, normalmente nuestra carne no se satisface sino con aquellas cosas que de alguna manera le dan tranquilidad. Pero en nuestra nueva relación con Dios, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nuestro Padre nos ha sido permanente y continuamente cercano a nosotros a bendecirnos y a darnos muchas cosas que nosotros hemos pedido, hemos necesitado y efectivamente Él nos ha estado proveyendo permanentemente. Pero más pesan en nosotros las cosas que no tenemos que las cosas que Él nos ha bendecido y las cosas que Él nos ha dado. Y ahora, seguramente las cosas que no tenemos, como vamos a ver, son porque nosotros de alguna manera las estamos esquivando, porque el Señor nos ha dicho que en Cristo Jesús, efectivamente, Él nos ha provisto todas las cosas que nosotros necesitamos. Como ellos tenían puesta la mirada en aquellas cosas que de alguna manera les estaban haciendo falta, fíjese, eso tiene una connotación. Vea el versículo siguiente. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. El pueblo estaba efectivamente en el desierto y las serpientes ardientes estuvieron todo el tiempo en el desierto. No es que recién aparecieron. Normalmente el desierto está plagado de serpientes. El tema es que hasta ese tiempo, hasta ese momento, las serpientes que estaban al acecho del pueblo de Israel para morderlas, para morder al pueblo y para herir al pueblo y matar al pueblo, esa es una figura de Satanás, ¿no es cierto?, entre nosotros. El Señor no había permitido, fíjese, no había permitido que una serpiente muerda a nadie del pueblo de Israel. Se habla de serpiente ardiente o serpiente de fuego porque se dice que el veneno de esa serpiente en el desierto es tan fuerte y tan letal que el momento en que el veneno penetra, dice que comienza a hervir y comienza a quemar normalmente la parte en donde se abre paso el veneno y sigue su curso. Dios no había permitido durante años que el pueblo de Israel sea mordido por las serpientes. Pero ahora que ellos tenían puesta su mirada en su incapacidad, en sus necesidades, tenían puesta su mirada
en su inestabilidad emocional, en su desánimo, esto en lugar de ayudarles hizo algo importante, que fíjese lo que sucede. El Señor ahora permite, porque antes no lo había permitido, que la situación del pueblo en un sentido se agrave, enviándoles, ¿qué cosa? Serpientes ardientes para que muerdan al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Antes eso no había acontecido. Ahora, usted dirá, pero qué malvado Dios. No, qué malvado Dios. Es que el hombre cuando normalmente pone su mirada no en Cristo, sino pone su mirada en sus necesidades, cada vez que usted ponga su mirada en sus necesidades, inmediatamente usted va a hablar mal contra Dios. Inmediatamente usted se va a resentir contra Dios y usted va a perder la perspectiva, ¿verdad?, de la obra maravillosa que nuestro Padre está haciendo a su favor. Entonces, ¿por qué el Señor permitió esto? Porque el Señor quería que la gente vuelva la mirada, ¿verdad?, a la provisión de Dios. Y no ponga su mirada en aquellas necesidades que sí eran reales, pero que ahora para poder obtenerlas, ¿no es cierto?, lo que había que hacer es ya no poner nuestra mirada y nuestro foco en aquellas cosas, sino en nuestro Padre. Y fíjese, una vez que sucedió esto, ¿qué pasó? Ahora resulta que este mal, que antes no tenían, el que las serpientes efectivamente estén envenenando al pueblo, ahora resulta que este mal hace que la falta de agua, que la falta de pan sea un juego de niños. Porque ahora resulta que estaban enfrentando un mal peor. Ahora estaban enfrentando una situación mucho más precaria de la que efectivamente habían estado viviendo. Entonces, en el versículo 7 dice que el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Fíjate, cómo es que muchas veces cuando nosotros estamos padeciendo situaciones complicadas y difíciles, de alguna manera nuestro corazón se ablanda y viene a buscar la misericordia de Dios. Ahora, ese no es el método de Dios para ti y para mí. No pensemos que Dios nos envía males para que nosotros de alguna manera obtengamos bienes. Lo que pasa es que nuestra carne, lamentablemente, si no se quebranta, no es capaz de pedir gracia y misericordia. Porque fíjate, en el versículo 5, ahí no tenías una carne quebrantada, ahí lo que tenías básicamente es una carne que no estaba saciada con lo que quería, y una carne que no está saciada con lo que quiere, ¿verdad? Lo que busca básicamente es tener un Dios que le supla todas sus necesidades. No, Dios no es importante, aquí lo que importa es el pan, lo que importa es el agua, aquí lo que importa es el dinero, lo que importa es el trabajo, lo que importa es la salud, lo que importa es lo que a mí me importa. Y como Dios es capaz de darme eso, entonces yo de alguna manera me relaciono con Él para que Él me dé aquello que me importa. Pero cuando lo que me importa no recibo, entonces tampoco Dios me importa. Muchas veces ese es nuestro comportamiento. Ahora, tal vez no somos conscientes de eso. Pero nuestro Padre lo que quiere justamente es que nosotros seamos conscientes de que Él está a nuestro favor. En el caso de los israelitas, no les había efectivamente tocado una sola serpiente durante todo el tiempo en el desierto. Una sola. ¿Por qué? Porque nuestro Padre había evitado el que eso me sucediera. El pueblo tenía sed, se quejaba y el Señor les daba agua. El pueblo tenía hambre, se quejaba y nuestro Padre les daba pan. El pueblo quería carne, se quejaba y el Señor les mandaba las codornices. Siempre fue así. El pueblo tenía temor y nuestro Padre los salvaba. Siempre fue así. Siempre fue, ¿verdad?, el Señor enseñando que Él es el proveedor, que Él es el que efectivamente siempre va a estar a favor de su pueblo. Pero el pueblo, cada vez que tenía necesidad, en lugar de poner su mirada en Él particularmente, se quejaban, obtenían más males y en función del dolor venían nuevamente donde Dios. Graso error. No aprendieron o no aprendían a que
nuestro Padre estaba a favor de ellos, como efectivamente está a favor de nosotros. Entonces, fíjate, el pueblo le dice a Moisés, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Es efectivamente el mediador, que en aquel entonces era Moisés, ahora nuestro mediador, como todos sabemos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros estamos padeciendo hoy dificultades, complicaciones, la única fórmula que tenemos es volver al mediador. Aquí el pueblo vuelve al mediador. Primero vieron mal al mediador y le dijeron y hablaron mal contra Dios y contra el mediador porque estaban con hambre y porque estaban con sed. Ahora que estaban sufriendo un mal mayor y ven que no había ningún tipo de salida, el único que podía salvarles, porque este era un tema de vida o de muerte, era Dios mismo. Así que ahora regresan al mediador para que interceda por ellos y para que Dios tenga misericordia de ellos. Fíjate qué tan duro era para el pueblo aprender las lecciones. Ahora, tenían que llegar prácticamente a un límite de vida o muerte para volver al mediador otra vez. Pero sin embargo, antes no iban al mediador. ¿Qué tal si ahora efectivamente estaban cansados y fastidiados del pan tan liviano que ellos dicen allí? Estaban cansados y fastidiados de tener agua. Pues ahora vengan al mediador directamente y le dicen, Moisés, nosotros sabemos que nuestro Dios y nuestro Padre es poderoso y Él nos ha mostrado hasta la saciedad cómo nos sacó de Egipto, cómo nos ha bendecido, cómo efectivamente sacó agua de la roca, cómo envió, ¿verdad?, las codornices en el cielo, cómo Él nos mandó el maná permanente y continuamente, cómo Él nos iluminó con la columna de fuego en la noche y cómo Él nos guía efectivamente como una nube, ¿verdad?, con un torbellino de nube en el día, ¿verdad? Nuestro Padre es poderoso, así que Moisés, vamos juntos, ¿verdad?, para venir a nuestro papá y agradecerle porque sabemos que Él está con nosotros, que Él nos ha bendecido y que esta circunstancia que estamos viviendo es para que efectivamente Él vea si nuestra fe, nuestra confianza está creciendo en Él. Imagínense esa posición del pueblo como hubiese sido. ¿Hubiesen venido las serpientes ardientes? No. Las serpientes ardientes se constituyen en un mal bastante más alto del que estaban padeciendo para que efectivamente ellos vengan nuevamente al mediador. Hermano, cuando nuestra mirada está puesta en nuestra necesidad, y ese es un trabajo del enemigo, nosotros nos volvemos negativos, nos volvemos incapaces, o nos volvemos muy ideadores de intentar sacar las cosas por nuestra propia mano, y lo que terminamos haciendo normalmente es empeorando las situaciones. Y en lugar de estar mal, ahora estamos re mal. Porque mientras más mal vemos, más mal obtenemos. Mientras más enfermedad vemos, más circunstancias de enfermedad tendremos. Mientras más pobreza o escasez vemos, lo que estamos haciendo es llamando a mayor pobreza y escasez. Mientras más dolor y dificultad vemos, estamos convirtiéndonos en un imán para el dolor y para la dificultad. El pueblo aquí lo que hizo es atraer un mal mayor de un mal menor. Y ahora, fíjate lo que es nuestro Padre maravilloso. Y es la enseñanza que nos quiere dar. Versículo 8. Una vez que el pueblo clamó a Moisés, pidió perdón a Dios, ¿verdad?, por la dureza de su corazón. Jehová le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Esto es Cristo para ti, para mí. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, la cruz del Calvario. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Cuál fue el interés de papá en esta prueba difícil con el pueblo de Israel? Que si él es capaz de darles la vida, mirando simplemente al asta, mirando a la serpiente que él había colgado en la cruz, en esa asta, ¿cómo no les iba a dar pan? ¿Cómo no les iba a dar agua?
¿cómo no les iba a pagar las deudas? ¿Cómo no les iba a dar trabajo? ¿Cómo no les iba a dar sanación? ¿Cómo no les iba a dar bendición? ¿Cómo no les iba a dar salud, tranquilidad, gozo, paz? Y fíjate, la historia es que el Señor nuevamente lo que hace es generar o permitir un mal que antes no lo había permitido, para que el pueblo llegue a su extremo, vea que no tiene salida y otra vez ponga su mirada en Cristo Jesús. Mira, ese es el trabajo de la cruz. Por eso Cristo está siempre enfrente de ti. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos que leímos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Aquí la Escritura les dice a ellos que cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, vivirá por ella. Vivirá. Cualquiera de nosotros que esté padeciendo cualquier circunstancia, necesidad o dificultad, vivirá. Ahora, aquí ya no era un tema de que el que había sido mordido por la serpiente vea al dolor, vea la hinchazón, ponga su mirada en la experiencia de muerte que estaba viviendo, sino que su mirada sea puesta en la serpiente de bronce que había sido colgada para que pueda vivir. Eso era una figura de lo que Cristo es ahora para ti y para mí. Porque ahora resulta que todo aquel que ve a Cristo va a vivir. Ahora, hay muchas serpientes, hermano, y llámese serpiente, problemas, dificultades, luchas, circunstancias que nuestro Padre no ha permitido que nos toquen. No ha permitido que nos toquen. Pero si alguna de estas circunstancias, ¿verdad?, ha querido o quiere o nos ha mordido, pues el Señor nos ha puesto a Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que tú en este instante lo mires a Él, ya no a la circunstancia de dolor, de calamidad que estés viviendo en este instante. Tal vez lo que tú estás hoy de alguna manera viviendo es que estás en una acumulación de males. La pregunta es, y sé honesto contigo mismo, tal vez esta acumulación de males que estás viviendo no es el fruto de estar permanente y continuamente viendo el mal y no viendo todo el bien que Dios te ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Ver tu necesidad, ver tu agobio, ver tu aflicción, ver todas las dificultades que estás viviendo alrededor? ¿O es más fácil ver, verdad, la obra que Cristo ha hecho a tu favor? Por eso es necesaria la fe. Y la fe viene por ver a Cristo. La fe viene por ver permanente y continuamente la vida de Cristo, ¿verdad?, en ti y en mí. Todos los días nosotros tenemos que ser conscientes y discernir la obra de Cristo a nuestro favor. Discernir el cuerpo de Cristo. Discernir la sangre de Cristo. Saber que Cristo pagó en la cruz del Calvario todos mis males, todos mis pecados y todas mis maldades. Los sufrimientos, las dificultades, las luchas, los problemas, la escasez y todo lo que hoy estés viviendo, debes estar consciente, debes discernir que Cristo ya los asimiló, los asumió, los pagó por ti. Esto es algo que tú tienes que repasar permanente y continuamente en tu vida, porque eso va a traer fe, paz, seguridad, tranquilidad, esperanza, y finalmente se va a hacer realidad lo que tu Padre te ha prometido. Vas a alcanzar el buen testimonio que Él ha dado del mismo. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron el buen testimonio.
nosotros ahora por la fe también alcanzamos el buen testimonio. El buen testimonio es que nuestro Padre nos dice que toda bendición espiritual nos ha sido dada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El buen testimonio es que nuestro Padre pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El buen testimonio que tenemos que alcanzar de nuestro Padre es que Él no permitirá que tú y yo tengamos que sufrir más allá de lo que nosotros podamos resistir, porque nuestro mismo Padre, juntamente con la prueba, nos dará la salida. El buen testimonio que nosotros tenemos que alcanzar de nuestro Padre a nuestro favor es que efectivamente no seamos hombres de poca fe, sino que veamos a las aves del cielo, ¿verdad? Que ni siembran, ¿verdad? Ni ciegan ni guardan en graneros, que veamos a los lirios del valle, cómo ellos se visten. Escuchaba una predicación sobre esto que es muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los lirios del valle, y la escritura dice que ni aun Salomón era realmente capaz de poderse vestir con el esplendor que nuestro Padre es capaz de vestir a una florcita, a un lirio del valle, ¿no es cierto? Que le pone un olor y unos colores hermosos, pero que es una hierba que finalmente dura muy poco tiempo y después es quemada por el sol y desaparece. Realmente, ¿de dónde vienen esas vestiduras? Cuando el Señor habla de vestiduras, no está hablando de esta ropa. Mira, ¿de dónde sale el plumaje hermoso de un pavo real? ¿Acaso no sale desde adentro de él? La vestidura hermosa del pavo real sale de su propia naturaleza. La vestidura hermosa del lirio no es que alguien le viste, es que sale de todo lo que ella es. Tu vestidura hermosa, que es Cristo mismo viviendo en ti, sale de quien tú eres el día de hoy. Por eso es que tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es nuestro nuevo vestido. Y en la medida en que lo veamos a Él, nos vamos a ir transformando en su misma imagen. Pero si nosotros vemos los males, las dificultades, las luchas, pues Dios no quiera, pero de pronto nos vienen serpientes ardientes que antes no teníamos. Y no porque Dios nos las mande, sino porque Dios ha estado evitando que tú y yo las tengamos. Pero cuando nosotros estamos efectivamente enfrascados en los males y en lo que nos hace falta, no solamente que nos volvemos rebeldes contra Dios, no solamente que nos quejamos contra Dios, sino que aparte podemos estar llamando a más males sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, aún nuestro Padre, cuando permite esos más males, es para que otra vez volvamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Todo lo que nuestro Padre siempre haga es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Entonces, moraleja, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Aprender a no quitar la mirada de Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, independientemente de la situación o de la circunstancia en que nosotros estemos experimentando. Tú debes saber quién es Cristo, debes repasar quién es Cristo. Todo lo que Cristo es lo que tú eres. Así como Él es, somos nosotros en este mundo, nos dice el libro de Juan. Así que todo lo que Él es, eres tú. Así que tu mirada, centrarte en lo que tú eres, en lo que tu Padre dice que eres, en lo que tu Padre dice que tú eres, en lo que tu Padre dice que te ha dado, en lo que tu Padre dice que tú puedes hacer. Lo que tú eres es lo que Cristo es. Lo que Él te ha dado es todo lo que a Cristo le ha dado y lo que puedes hacer es todo lo que Cristo puede hacer. Si tú tienes tu mirada puesta en Él, alcanzarás el buen testimonio de tu Padre para ti. Alcanzarás libertad, salvación, sanación, bendición. Él mismo se encargará de pelear todas las batallas contra ti, a tu favor, pero Él lo hará. Él peleará todas las batallas contra tus enemigos y a favor tuyo. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.